dentro de estas promesas de crecimiento, de expansión, de multiplicación, de prosperidad y de progreso, hay un tema de suma importancia que es necesario que su hermano Nazón explique, que la iglesia entienda y comprenda a plenitud, pues es indispensable para el desarrollo del pueblo del Señor. Me refiero al tema del progreso en la iglesia. Vuelvo a repetir, es algo que su hermano Nazón, que aunque ya parece ser que anteriormente ya los ministros se los han dejado, se los han dado, yo quiero explicarlo y dejarlo, hermanos, claro cuál es la bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros. Quiero que pongáis atención y quiero que recibáis la palabra que va a servir en cada uno de vosotros para continuar, hermanos, siendo pues beneficiarios de las promesas que Dios nos ha heredado. En primer lugar, quiero desarraigar una idea que en algunos hermanos se ha convertido en un principio y en una directriz que no permite el avance de la obra del Señor en ellos y que considero se está entendiendo parcialmente. Me refiero a aquella palabra que el Señor Jesucristo dejase, hermanos, acerca de la predicación del Evangelio. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias y vamos a abrirlas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 5, que dice: para la gloria de nuestro Dios. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Me refiero, hermanos, a esta frase. Estas palabras que pronunció el Señor Jesús y que fue y es una verdad y una realidad. El Evangelio que trajo el Señor floreció en una primera etapa entre las clases más desfavorecidas, entre los menesterosos, entre los enfermos, entre la gente que era marginada por su situación física y económica, entre los despreciados y los que nadie quería. Allí nació y germinó el Evangelio de Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿En dónde nace el Evangelio de Jesucristo? En los pobres, en los necesitados, en las clases más, que dije, más marginadas, en aquellas personas que estaban desprotegidas, que no tenían a un Dios o una esperanza firme, real y verdadera. Allí nació y ahí germinó, o sea, ahí qué cosa, se desarrolló el Evangelio de nuestro Señor. La idea que quiero desarraigar del pensamiento de algunos hermanos es que creen que en la condición de pobreza o situación de marginación en la que llegaron a la iglesia cuando fueron llamados, así deben de permanecer. Y sienten o piensan que aspirar a un mejor nivel de vida o situación familiar o de superación académica, económica, de salud, moral o material es un pecado o una ofensa o falta delante de Dios. En el principio, hermanos, cuando el hermano Aarón empezó a predicar, existe un recuerdo que los hermanos antiguos traen a nosotros y nos dice: en el tiempo del hermano Aarón, el hermano Aarón no permitía el estudio académico. El hermano Aarón quería de alguna forma construir una colonia y construir una muralla
que estuviera alrededor de la colonia para que la iglesia no se revolviera con la sociedad. En el tiempo del hermano Aarón había algunas administraciones, ¿cómo dije? No dije que había un evangelio diferente. Había algunas administraciones diferentes a las que vimos en el hermano Samuel Joaquín, apóstol también de Jesucristo, y en la que sin duda hoy están viendo en su hermano Nazón. Y a esto viene mi pregunta. Es que el hermano Aarón, en el tiempo de él, la iglesia era pobre. ¿Así fue? Es que el hermano Aarón vino a esa gente de lo más marginada. Vino a esa gente desprotegida, con mayor necesidad de Dios. Y así fue, hermanos. A ellos llegó el evangelio de Cristo. Ese evangelio germinó en la iglesia pobre que fue anunciado el evangelio por nuestro hermano Aarón Joaquín, hermanos. Así fue. Y yo me pregunto, ¿y esa pobreza? ¿Y esa condición? ¿Y esa situación en la que se encontraba la iglesia, a la que se le predicó este evangelio de Jesucristo, ahí se quedó en esa condición? Yo quiero, hermanos, resaltar el pensamiento que tuvo y que hubo en el hermano Aarón cuando prohibió, hermanos, el estudio académico. Recuerda que el hermano Aarón vino a dar comienzo a la restauración de la iglesia de Jesucristo. Esto quiere decir que vino a dar comienzo a aquella profecía que el Señor había dejado, que habría un nuevo día en donde se habrían de restaurar las cosas de Dios. Un nuevo día en que se iba a anunciar otra vez esta hermosa verdad. Cuando el hermano Aarón vio que la iglesia, que apenas estaba recibiendo esta doctrina, que a diferencia de ti, que tú ya vienes a un templo donde hay almas, donde están los hermanos, donde las hermanas ya visten honestamente, y ya, hermanos, el hermano o la hermana se le hace más fácil seguir ese estilo de doctrina o de vida, porque ya ve una comunidad que practica la voluntad de nuestro Dios. En el tiempo de nuestro hermano Aarón no fue así. Él comenzó no habiendo absolutamente nada, reuniéndose, hermanos, en lugares y en situaciones extremas. Tenía aquel, hermanos, aquel grupito con el que se empezó a reunir nuestro hermano Aarón, tenían que alejarse lejos de la ciudad, pues en la ciudad, hermanos, se respiraba un ambiente, hermanos, triste, ¿verdad, hermanos? Hermanos, de intolerancia, de idolatría. Había una guerra cristera que, hermanos, fue una de las ciudades donde más, hermanos, se impactó. Y que cuando veían a un grupo que se estaba formando religioso diferente a la religión mayoritaria que en aquel entonces se predicaba, los mismos religiosos atacaban a esos grupos minoritarios. Y no solamente, hermanos, para quitarles ese derecho, hasta los golpeaban y muchas veces hasta les quitaban la vida. Así es que, en el principio, el hermano Aarón dice en los testimonios, y todavía hay hermanos que nos cuentan de eso, tenía que irse a unos lugares alejados de la ciudad, allá en la barranca de Guadalajara, fuera de lo que era la ciudad, donde había, hermanos, urbanización. Allá buscaba el hermano Aarón un lugarcito donde, hermanos, apartado, donde reunirse con la iglesia para servir y adorar a nuestro Dios. ¿Quería una muralla para aislarlo de la sociedad? No, quería una muralla para proteger a la iglesia de la intolerancia que se vivía en aquellas épocas. Porque los hermanos dan testimonio que las hermanas o los hermanos salían al centro y los mismos gentiles les blasfemaban. Eran vituperados, eran agredidos, se burlaban de ellos, inclusive eran agredidos físicamente muchas veces. Y el hermano Aarón, como el padre en la fe, en aquel
aquella época, él amaba a su iglesia. Humilditas sí, poquitos también, pero eran los hijos de Dios, los que Dios le había encargado, y él buscaba de una forma u otra, ¿qué cosa? Por allá hay un testimonio, hermanos, que algunos hermanos y hermanas empezaron a estudiar en alguna academia, hermanos, para superarse, pero todavía la fe no se había desarrollado en ellos, al grado que cuando ellos, hermanos, aspiraban o estudiaban para llevar un conocimiento mayor, se alejaron y dejaron las cosas de nuestro Dios. El hermano Aarón dijo, no, me dejas el estudio ahorita. Tenía que fortalecer primero, ¿qué? Primero la fe de Dios, para que posteriormente, bien afirmada y acimentada esa fe, aquella ramita que iba saliendo y que era vulnerable para el viento, para la lluvia, para las temperaturas extremas, estoy hablando en un sentido simbólico, ¿verdad? Aquella, hermanos, hermano, hermana, que apenas como una plantita iba saliendo, si llegaba una tormenta fuerte con granizo, iba a matar aquella ramita. Si venía alguna helada, iba a congelar aquella ramita. O sea, le iba a quitar aquella vida que podía, hermanos, tener. Pero estaba un hombre de Dios. Y ese hombre de Dios cuidó. Prohibió lo que tenía que prohibir. Sí, hermanos, protegió como tenía que proteger. Dirigió como tenía que dirigir, con el fin de fortalecer la fe que había en la iglesia, hermanos, que empezaba a restaurarse, hermanos, en el tiempo, hermanos, de la restauración. Llegó el hermano Samuel, hermanos, también apóstol de Jesucristo. Y entonces, hermanos, el hermano Samuel permite el estudio académico. Y vieron quién empezaron a juzgar. Ya se está predicando otro evangelio. Por eso dije al principio, fue una forma de qué cosa, que el hermano Aarón usó en su administración. Un tipo de qué cosa, de administración, porque la doctrina, porque la enseñanza hasta el día de hoy sigue siendo la misma. El evangelio de Cristo no ha cambiado. Pero ¿y las formas? Mientras que un apóstol, hermanos, soportaba, ¿verdad?, los golpes, las situaciones injustas que, hermanos, allá en Israel se daban para el cristianismo, otro apóstol, teniendo el derecho de ser romano, y cuando vio que se iba a hacer una injusticia en su juicio o en su situación en la que estaba, porque quería entender una trampa, apeló al César. ¿Por qué no le dijo al Señor que lo librara? ¿Por qué confió más en el hombre que en Dios? No, sino que, hermanos, estaban usando de ese derecho porque tenían que llevar lo mejor para la iglesia. Su tiempo no había acabado del apóstol Pablo, entonces tenía que buscar. Sí fue azotado, sí fue encarcelado, sí fue, hermanos, ¿verdad?, violado sus derechos en diferentes formas. Pero cuando vio que Satanás quería, hermanos, ¿verdad?, cortar con su vida, y todavía no era su tiempo que el Señor le llamara, sino que él tenía que seguir dando testimonio a las almas, viendo que la humanidad ya no encontraba en él la justicia humana, entonces fue cuando él apela, ¿verdad?, a un derecho que como ciudadano romano él tenía. Diferente doctrina del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, no, diferente forma de qué, de administrar, diferente forma de conducirse, diferente forma, hermanos, de predicar inclusive. Pero todo eso, tanto unos como el otro, todo eso por amor y para beneficio de la iglesia. Porque los hombres de Dios siempre hemos buscado el bien de la iglesia del Señor. A esto yo quiero, hermanos, recalcar de lo que estoy diciendo. Y vuelvo a afirmar un principio cristiano
que no cambia, hermanos, ni cambiará jamás. Porque no quiero que la iglesia crea que el evangelio es únicamente para los pobres. Sí, el evangelio del Señor seguirá predicándose a los pobres. Pero el hermano que tiene una carrera y que trabaja en un despacho médico podrá dar testimonio a los otros médicos que trabajan con él, o está prohibido el evangelio para predicarlo a gente, hermanos, con otro nivel, hermanos, económico, social, hermanos, o cultural, hermanos. Está únicamente reservado el evangelio a la gente pobre, a la gente marginada. Esa es la idea que su hermano Nazón hoy quiere quitar. Y el principio cristiano, hermanos, que no debe de cambiar en nosotros, es el que dijo allá Santiago en el capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios escogió desde un principio a los pobres de este mundo para que fueran los que recibieran la palabra de gracia, la palabra de verdad. Tal vez porque los ricos, hermanos, pues siempre tienen su confianza más en el dinero. Como lo dijo el Señor cuando aquel joven, ¿verdad?, deseó encontrar la vida eterna, su salvación, y yendo con el Señor le dice, dime qué debo de hacer. Cuando el Señor, hermanos, vio su corazón, que inclinado a su riqueza, porque dice la palabra de Dios que, hermano, ¿verdad?, aquel joven tenía su corazón, ¿dónde? Y acuérdate que tenemos nosotros como hijos de Dios un primer mandamiento que no puede faltar en nuestra vida nunca. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas. Mientras tú no violes este primer mandamiento, todo lo que Dios te añade en tu vida es bendición de Dios. Mientras no, ¿qué? Pero cuando haya otra de las cosas materiales que se interponga y que ocupe ese primer plano que debe de haber en tu corazón, de reconocer, amar, hermanos, a nuestro Dios, entonces ahí ya le faltamos a Dios. Ahí fue cuando el Señor expresa, ¿verdad?, cuán difícil es que un rico encuentre la salvación. A ver, dijo que los ricos no van a ser salvos. El Señor dijo que los ricos no tienen esa oportunidad. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Que es más difícil, porque su corazón, ¿qué cosa, hermanos? Se inclina más a esa riqueza y su tiempo se ocupa más en la administración de su riqueza que las cosas de Dios. Por eso cuando aquel hombre tiene esas otras oportunidades, entonces el hombre pierde el interés de seguir sirviendo a Dios. No lo digo en general, pero se han dado estos casos y es lo que hoy su hermano quiere resaltar. Entonces dijo su hermano que desde un principio Dios escoge a los pobres para predicarles esta palabra de gracia y de verdad. Recalco, tal vez porque los ricos veían un corazón, ¿qué cosa, hermanos? Inclinado y de confianza en sus riquezas inciertas. Y su corazón se encuentra donde está a veces su tesoro humano y material. Y no le dijo el Señor las palabras, qué difícil es que un rico se salve, prohibiéndole la entrada a los ricos al reino de los cielos. Porque si este rico hubiera realmente dado a los pobres, yo te aseguro, hermanos, que el Señor lo hubiera recompensado, espiritualmente principalmente y materialmente. Pero también el hermano acaba de recordarnos de otro rico, allá en Jericó. ¿Te acuerdas, hermanos? A Zaqueo no le pidió su dinero.
¿Por qué aquel joven rico en Jerusalén sí se lo pide y a Zaqueo allá en Jericó no se lo pide? Porque el Señor estaba viendo qué cosa. Y aquel joven, el Señor sí veía que su corazón estaba qué cosa, inclinado a las cosas, a las riquezas materiales. Pero Zaqueo, en cuanto el Señor les dijo, desciende Zaqueo, porque necesario es que hoy qué cosa. ¿Cuál fue la respuesta inmediata de Zaqueo? En aquella alegría, en aquel júbilo de saber que el Señor iba a llegar a su casa, lo había visto, lo había mirado. Señor, la mitad de mis bienes. Pregunto, ¿se lo pidió el Señor? Fue un qué cosa, un impulso de fe de su propio corazón, por la gratitud, por el amor, por la alegría que había en él. No cabía aquella felicidad en su corazón, porque dice la palabra de Dios que era un hombre riquísimo. ¿Qué tan rico sería, hermanos? Que él dice la mitad. Y si alguien he defraudado, yo se lo regresaré 4 tantos más. ¿Le pidió su riqueza al Señor? Tienes que dejar toda tu riqueza. No hubo ni siquiera qué necesidad, porque Él qué cosa, porque Él de Él mismo, Él le entrega. Y no al Señor en sí, hermanos, sino Él quiere demostrar, quiere dar a entender al Señor. Su corazón gritaba, Señor, mi corazón no está puesto en mi riqueza, mi corazón hoy se ha fijado en ti, hoy se ha anclado en ti, y hoy quiere permanecer en ti. Por eso el Señor le dijo, es necesario. Porque, como bien lo dijo el hermano, recordando las palabras de nuestro Señor, la salvación había llegado a su hogar. Aquel joven rico las buscaba. Y cuando tuvo la oportunidad, ¿por qué? Porque no pudo deshacerse de su riqueza. Aquel otro, hermano, no la buscó. Aquel le vino sola. ¿Y él qué cosa hace? Se desprende de aquello. Le interesó mucho su dinero. Ay, déjame hacer cuentas cuánto tengo. No es mucho. No puedo dar de la mitad. No, y aparte tengo que pagar 4 tantos a quien he defraudado. No puedo deshacerme de mi dinero. A él no le interesó. Él solamente ya había una sola cosa en su corazón. Por aquel amor, por aquella gratitud, por aquel reconocimiento que él había sentido en el Señor. Él, hermanos, aquella riqueza quedó en segundo plano, y con sus hechos le estaba diciendo al Señor, te amo con todo mi corazón, te amo con todas mis fuerzas, te amo sobre todas las cosas. Pues Zaqueo, ese día llegó la salvación a tu vida. Me estoy dando a entender, iglesia del Señor. Por eso dije, no quiere decir que el hermano que es llamado por Dios a la iglesia y cuyo origen es modesto, sencillo, de necesidad o de pobreza, así debe de permanecer y conformarse, pues quien así piensa está diciendo con su conducta y actitud que el Evangelio de Cristo fracasó. Está diciendo que la obra de Dios no perfeccionó al hermano y sigue en su misma condición antigua. El Evangelio de Cristo, que es poder de Dios, otra vez, que es el Evangelio de Cristo, que es poder de Dios, vino a traernos no solamente la esperanza de vida eterna, sino también la aspiración a un mejor nivel de vida. A ver, hermano, ¿qué está diciendo el siervo de Dios? ¿Está revolviendo lo material con lo espiritual? No, hermanos, déjame explicarte lo que acabo de mencionar. El hermano, antes de llegar a la iglesia,
gastaba su dinero en alcohol, cervezas, vinos, borracheras, ¿sí, hermano? En drogas, en mujeres, en apuestas, en amigos y en disipaciones. Siempre buscando, hermanos, ¿verdad? Querer, hermanos, demostrar que aquel dinero lo gastaba en cosas que no tenían un provecho ni para él, ni para su familia. Porque a veces el hermano, por presunción, ahí con los amigos, yo compro, yo pago esa tanda y sirve a todos porque ahora tengo dinero. ¿Y sus hijos? ¿Cuántas ocasiones, hermano, llegaste a tu casa y el día que te pagaban, se dice aquí es la raya o el sueldo, ¿verdad, hermanos? Ese día te ibas con los amigos, llegabas a tu casa sin ningún peso. Se enfrentaba a tu esposa, tus hijos, aquel problema de que ya su padre, que había llegado borracho, aparte había llegado sin un centavo para la comida de toda la semana que venía. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Por eso dije, no solamente nos trae el Evangelio de Cristo, hermanos, la esperanza de vida eterna, sino también la aspiración a una vida que, hermanos, a una vida mejor. Ahora, el hermano que conoce a Dios, que por la palabra de Dios, ¿que por la qué? Me refiero al hermano sincero, no al hermano ficticio. Porque el hermano ficticio, aunque viene a la iglesia, sigue llevando su vana manera de vivir allá afuera. Pero el hermano que realmente creyó y que realmente aceptó el Evangelio, entonces adopta una nueva conducta de vida. Ya no ocupa comprar alcohol. Ya no ocupa andar en libertinajes, ya no ocupa gastar en mujeres, ya no ocupa andar, hermanos, con los amigos, hermanos, gastando su dinero. Ahora lo ahorra. Y ahora ese hermano lo dedica a su familia, a su esposa. Construye mejor su casa, educa a sus hijos, se da algún lujo que los lleva, hermanos, a pasear a algún lugar. ¿No te ha pasado, hermanos, que a veces te dicen las personas, tus vecinos, tus amigos, tus familiares que no son de la iglesia, pero ¿cómo le haces para ir tanto a Guadalajara? A mí me gustaría ir de vacaciones y tú cada año que vas a Guadalajara, ¿cómo le haces? ¿Verdad? Que aún nuestra forma de vida nos permite que ese dinerito nosotros lo ocupemos en cosas que, ¿qué cosa, hermanos? Que mejoran nuestra forma de vida, aún materialmente. Vuelvo a recalcar, lo principal es la esperanza, ¿verdad?, de vida eterna. Pero también nos trae beneficios, ¿qué? A esto se le llama progreso. A esto se le llama progreso. O sea, aquel hermano no quedó en la condición de pobreza de antes, que por su falta de conocimiento de las cosas de Dios lo dedicaba a malgastar el dinero, sino que ahora ya es un hermano que aspiró a un mejor tipo de vida, porque ahora el hermano sabe administrar aún más su dinero, porque dentro de la iglesia sabe que aquellas cosas en donde se iba la gran cantidad de dinero y las que ya no practica, ahora las dedica. Miren, hijos, pues ya no me emborracho, ya no ando en fiestas, ya no ando en parrandas, ya no ando de borracho o de drogadicto. Ahora ese dinero lo estoy ahorrando y ahora no solamente vamos a ir a Guadalajara. ¿Qué les parece si después de Guadalajara nos vamos a una playa? O nos vamos a la ciudad donde somos y ahí nos quedamos 5 días, una semana y tratamos un poquito. Porque aquel dinerito, ¿qué cosa, hermanos? Le da una mejor forma de vida. Durante los años, hijo, que yo conocía las cosas de Dios y que no me gastaba ese dinero en cosas banales, he ahorrado ese dinerito. Métete a estudiar una carrera para que seas un joven, una señorita de provecho y que no pases ni viva lo que yo viví cuando llegué a este país o cuando yo conocí la iglesia, sino que tú ya aspiras a una condición de vida mejor porque ya tengo para pagarte un estudio. Esto
es progreso. Este progreso Dios nos lo da automáticamente en la iglesia. Por eso dije, ahora el hermano educa a sus hijos, se da algún lujo, los lleva inclusive hasta pasear, invierte en su salud. Hijo, pues por tanta tomadera, ya te enfermaste del hígado, ve al doctor. ¿Pero con qué? Si no tenemos. En los hospitales no me quieren atender porque no tengo. Ahora el hermano que por alguna razón tuvo una enfermedad dice, voy a ir al médico porque aún tengo para atender mi salud. Entonces, el Evangelio de Jesucristo nos trajo beneficios espirituales y en consecuencia beneficios materiales que se traducen en progreso y en perseverancia. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia del Señor? Muy bien. No encontrar una mejoría de vida y un progreso a aquellas familias que por causa del Evangelio de Cristo sus padres ya no se emborrachan y gastan en cosas indebidas con su dinero. Claro que sí. Tú lo has vivido, hermano. Tú lo has vivido, hermana. Tú has visto ahora a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre. Desde conocieron las cosas de Dios, su dinerito ahora lo usan en puras cosas buenas. Ahí Dios nos ha bendecido. Dice, hermanos, el himno 404, hogares que sin paz, ¿qué cosa? Viviendo una vida amarga. Qué desesperación para aquella madre de familia cuando veía a su esposo. Ay, es viernes, hoy le pagan a mi esposo. Y lo veías llegando, hermana, ¿verdad? A tu casa, borracho. Y lo veías tomado, o con los amigos. Qué preocupación. Lo primero que te afligía, ¿y dónde está el dinero de tu sueldo? No, mujer, me lo gasté ya todo con los amigos. Mira mis amigos, mira mis cuates, aquí están conmigo. ¿Y tus hijos? ¿Y tu mujer? Y allá andabas, hermana, pidiendo prestado para poderle dar de alimento a tus hijos. Esa forma de vida que se vivía, hermanos, sin paz, gimiendo de amargura, eso quedó atrás cuando conociste las cosas de Dios. Porque aparte del gozo espiritual que Dios te ha traído y de la esperanza viva de una vida eterna, Dios te da una condición de vida material mucho mejor de la que tú podías haber tenido anteriormente. El hermano que ha llegado a este conocimiento ahora puede expresar con seguridad, las cuerdas me cayeron. Y es hermosa. ¿No es verdad, hermana? No puedes decir, hermano, con libertad, que las cuerdas te han caído, ¿qué cosa? Y que ha sido muy hermosa esta heredad que te ha tocado. Porque aunque lo espiritual llene tu vida, Dios ha añadido tranquilidad, seguridad también a tu vida espiritual. Porque aunque te has dedicado en buscar las cosas del reino de los cielos, Dios te ha añadido cosas materiales buenas. Porque Dios nunca nos ha abandonado. Ya desde el tiempo de la iglesia primitiva, podemos encontrar que aquellos hermanos, sí, pobres, sí humildes, sí marginados, no se conformaron con quedarse en el estado de necesidad o de pobreza en la que llegaron a la iglesia del Señor. Y en una segunda etapa de la iglesia nos dice la palabra de Dios allá en Filipenses capítulo 4 versículo 22, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Reflexionemos, hermanos, las palabras que nos está diciendo el apóstol del Señor. ¿Hasta dónde había prosperado los hermanos en ese entonces en aquel corto tiempo? Pues tal vez no habían pasado ni siquiera
20 o 30 años de la muerte de Cristo, y la iglesia del Señor había logrado posiciones en el mismo palacio, en donde vivía el emperador más poderoso de aquella época, el cual era el César. ¿No era esto una muestra de progreso? ¿No te ha pasado, hermano, hermana? Yo sé que te lo has vivido, y lo has vivido continuamente. ¿Cómo se expresan las personas donde tú trabajas? Me estoy refiriendo a los hermanos que son realmente, sí, hermanos conservadores de este evangelio, porque hay hermanos disfrazados que entran a la iglesia, pero no quieren ¿qué cosa? No quieren sujetarse a la doctrina, no quieren sujetarse al evangelio, y empiezan ellos a exclamar y decir, ¿y quién es el encargado para decirme lo que tengo que hacer? No, nosotros no somos nadie, nosotros nada más predicamos lo que Dios nos ha mandado que te digamos. Es tu fe, ¿sí? Es tu fe la que y tu gratitud la que te obliga a obedecer esta forma de vida y de actuar, ¿verdad?, en esta enseñanza que Cristo te ha dado, y que por medio del apostolado y de los ministros que ayudan a la elección de Dios en la tierra, se te predica todos los días en las casas de oraciones. Entonces, volvemos a recalcar, ¿verdad, hermanos? Aún la iglesia primitiva, hermanos, dice la palabra del Señor, había llegado ya a lugares, hermanos, al mismo palacio del César, porque la doctrina también llegó, hermanos, hasta Roma, donde dice el apóstol del Señor, allí había hermanos trabajando, hermanos que habían logrado ese lugar por su honestidad, por su decencia, por su limpieza, por su forma de vida, hermanos, limpia que llevaban. Lo que se expresa las gentes de ti, iglesia del Señor. Oiga, señor, oiga, señora, no hay más hermanos en su iglesia que quieran trabajar. ¿O no es verdad? No seguido, hermanos, oímos ese tipo de invitaciones. Es que ustedes son honestos, ustedes son limpios, ustedes no tienen vicios. No fuman, no toman, no se desvelan. Son gente muy limpia. Es gente que a mí me gustaría contratar, que trabajaran para conmigo. Porque vuestras obras, hermanos, aún nos dan esa hermosa bendición. Nuestras obras, ¿verdad?, en obediencia del Evangelio de Cristo. Progreso que en el principio de la iglesia no se había entendido así, ya que recordamos que en un principio los hermanos vendían sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles para que ellos la dedicaran a la manutención de las viudas, provocando con ello que muchos dejaran de trabajar y de progresar, esperando la venida de Cristo y comiendo de lo que la iglesia les daba. O sea, se hicieron, hermanos, nomás a qué cosa, nomás se está recibiendo. Que acabo la iglesia que tiene más bendición, está aprendiendo para que yo coma, para que yo beba. No, hermanos, no debe ser así. También debemos de entender que el progreso de la iglesia no conlleva que nuestros sentidos se ocupen únicamente en las cosas materiales y que nuestro tiempo sea exclusivamente para buscar las riquezas materiales y de este mundo. Pues el Señor nos marca, hermanos, también esta medida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás? La bendición que tú gozas, tú crees que la gozas, hermanos, porque eres muy inteligente, porque eres muy capaz. El mundo se ocupa de su fuerza, el mundo se ocupa de su salud, el mundo se ocupa de su inteligencia. Tú ocupas ocuparte únicamente de las cosas. Y podrá decir el hermano que todavía no tiene la fe de Dios, hermano Nazón, ¿y quién me va a pagar mi renta? Hermano Nazón, ¿y quién le va a buscar un trabajo? Porque yo no encuentro.
son situaciones en las que nos hemos encontrado muchas veces los ministros en las iglesias. Hermano, no hemos visto su diezmo, no ha ofrendado. Hermano, es que no me alcanza. ¿Qué quiere que yo haga? Si no tengo ni siquiera para pagar mi renta, no tengo trabajo. ¿Cómo voy a ofrendar? ¿Cómo voy a diezmar? Y nosotros nos callamos, porque tienen razón. No podemos obligarte a ofrendar o a diezmar, porque es un acto de fe. Cuando se tiene el conocimiento de Dios, pareciera ser injusto cuando el hermano te recuerda y te dice: recuerda tus obligaciones espirituales. Hermano, hermana, no te he visto en las oraciones. Hermano, no puedo. Mire, entro en la mañana y salgo en la tarde y mi tiempo, y cuando salgo muy cansado, con mucho sueño. No tengo tiempo para las cosas de Dios. Tengo 2 trabajos, a veces hasta 3 trabajos. Estoy muy ocupado. Yo te quiero decir, una ocasión hubo una mujer que le hizo un bien a un hombre de Dios. Y aquella mujer, cada vez que metía su manita, ¿verdad, hermanos? Aquella, hermanos, plato, aquel sartén, aquella vasija, hermanos, dice la palabra de Dios, que aquella harina nunca dejó de qué cosa, de escasear. Y cada vez que tomaba aquel vaso que nos contenía un poquito de aceite, aquel aceite nunca dejó de... Y aquella viuda, que no tenía nada, se encargó de sustentar a aquel hombre que pasaba por ahí y que ella comprendió y entendió. No le estoy diciendo porque quiero que me atiendas, porque quiero que me des dinero. No, hermanos, estoy diciéndolo porque es bonito que comprendas y entiendas que cuando entra la fe en tu corazón y procuras cosas del reino de los cielos, mira, hermanos, ahorita me acuerdo porque su hermano estuvo de ministro en la ciudad de Phoenix. Y me acuerdo que hubo una familia que vivía enfrente del templo. Y hermanos, muy humildes y muy pobres los hermanos. Y se llegaba la Santa Cena. En aquel entonces, varón de Dios nos mandó su carta. Nos llenamos de alegría, hermanos. Invité a la iglesia a ir. El hermano había conseguido una ven, pues dice él que era para 15 personas, de esos de las largas. Viejita, hermanos. Su motor, hermanos, pues ya un poquito, pues gastado. Pues nada más te voy a decir el precio y te has de imaginar lo que costaba esa ven. Al hermano le costó $150 la ven. Imagínate las condiciones de esta camioneta. La única razón por la que la compró el hermano es porque le servía el aire acondicionado. Y en Phoenix, pues el calor, me imagino que aquí también, cuando hace el calor, hermanos, es un calor muy fuerte. Cuando a veces íbamos a los bautismos a la ciudad de Tucson, que estaba a 2 horas de retirado de Phoenix, pues el hermano nunca iba porque decía: pues hermano, me va a dejar mi camioneta. El motor no sirve, las llantas están lisas, pues la misma calor de las temperaturas, tú sabes que el cemento se calienta. Y de veras, hermanos, a las llantas se le veía hasta los alambres, ¿verdad, hermanos? De las llantas de que ya estaban gastadas. Pero llegó la invitación del siervo de Dios. Y el día, hermanos, 1 de agosto, que el varón de Dios, en el tiempo del hermano Samuel, dobrara sus rodillas y orara por todo su pueblo, el hermano acomodó su camionetita, hermanos. Yo salí y lo saludé: ¿cómo está, hermano? Bien, hermano. ¿Y qué hay? ¿Por qué está arreglando su camioneta? Porque me voy a Guadalajara. Pero hermano, su camioneta no sirve. Hermano, hasta donde me lleve. Y las palabras que todos usamos, todos los hijos de Dios usamos: Dios proveerá. Juntó su dinerito. No, hermano, yo nada más tengo $20. Con esos $20 le voy a echar gasolina y hasta donde me lleve la camioneta. Y ahí Dios me va a decir: Dios proveerá, hermano. Estaba una hermana ancianita, hermano, sola en la iglesia, muy fiel hermana.
Y estaba oyendo la plática de mí con el hermano y se acercó. Hermano, estoy oyendo que va a ir a Guadalajara. Sí, hermana, yo tengo otros $50. No me lleva, hermano. Ya es un poquito más de gasolina. Claro que sí. Y empieza a salir otro hermano y otra hermana. Imagínate, en una van de 15 pasajeros llevan 21 personas. Cada quien con $10, que con $15. Fueron y regresaron, hermanos, a la Santa Cena. Su hermano ese año regresó, hermanos, temprano. Regresó como el 17, 18 de agosto. El día que su hermano llegó a Guadalajara, a Phoenix, en ese mismo momento que su hermano iba llegando a la iglesia, iban llegando los hermanos, y en el momento en que llegó la camioneta al frente del templo y los hermanos se bajaron a hacer su oracioncita de acción de gracias, el motor explotó. Imagínate qué suerte, hermanos. Dios proveó, porque Dios nunca abandona a sus hijos. Ellos buscaron lo primero, que son el reino de los cielos. Fueron a buscar su comunión con Dios. Fueron a buscar volver a ser uno con su Padre. Fueron a renovar el pacto con Dios. Y su Padre los protegió. Y su Padre los cuidó. Y su Padre proveó de ellos. ¿Qué comieron? No sé. ¿Cómo lo hicieron? Tampoco sé. Pero si yo les preguntara a cada uno de ellos, yo no los vi que llegaron con hambre o que llegaron delgaditos, porque aún en eso, nuestro Padre en la pena aquel entonces, me refiero al apóstol Samuel Joaquín, aún en lo material, siempre proveía por los hermanos de bajos recursos. Ese es nuestro Dios. Por eso digo, eso también es progreso, hermanos. Porque las cosas materiales, el Espíritu de Dios nos aconseja que busquemos ¿qué cosa? Primeramente el reino de Dios, lo demás. De veras, hermano, ¿tú crees que Dios me va a conseguir un buen trabajo? De veras, hermana, ¿tú crees que Dios me va a pagar mi renta? ¿Cómo lo va a hacer? Yo estaba en la iglesia del West de Los Ángeles, y todos los hermanos van a dar un testimonio, pueden dar testimonio de eso. Y hay una hermana que era sola en la iglesia. Y la hermana, hermanos, recibió una invitación de su hermano, que en esos días llegaba el apóstol del Señor a Los Ángeles, y yo los invitaba, hermanos, los que quieran. Pues hermanos, una ofrendita para ofrecer un alimento al varón de Dios. No me lo pidió el siervo de Dios, porque nunca nos pidió nada. Pero yo sí quería ganarme la bendición, tanto para mí como para la iglesia, como aquella viuda, hermanos, porque creímos en Él y sabíamos que lo poquito que hiciéramos por Él, Dios nos lo regresaba en abundancia. La hermana le había dado a su esposo, que no era de la iglesia, era una hermana que tenía 5 hijos, y le había dado, hermanos, para la alimentación de su familia durante toda la semana, $20. Tú sabes, hermana, lo que haces con $20 en una semana para dar de comer a una familia de 5 hijos, papá y mamá. ¿Sabes que $20 no son? Es lo que tenía la hermana, lo que el esposo le había dado para la sustentación del hogar. Volvemos a lo mismo, porque se lo gastó en borracheras, porque se lo gastó en amigos, porque lo que le quedó fue lo mínimo, los miserables $20, para que su familia, su esposa, sus hijos y a él también le diera de comer la hermana durante toda la semana. Pero la hermana escuchó la invitación de su hermano, y la hermana agarró aquí los $20, hermanos, y los puso de ofrenda. Pues la hermana, con gozosa, alegre, se retiró, se acabó la dominical, se fue, y la hermana se fue pensando, ¿qué excusa decirle a su esposo? Me lo robaron, se me perdieron, se me cayeron, y ahí estaba la parada del camión, hermana, y empezó a ver ahí un remolino en la tierra, hermanos, de esos chiquitos que se hacen en las calles, ¿verdad? Y la hermana pues se hizo a un lado,
Y aquel remolinito chiquito lleno de basura y de papeles, vio a la hermana que lo siguió. Y se hizo hacia el otro lado de la hermana. Y el remolinito seguía a la hermana. Hasta que la hermana dijo, qué curioso. Para donde yo me hago, este remolino me sigue. Y cuando se fija, hermanos, eran puros billetes de 20. No era basura. Su padre. Ella iba preocupada. Ella iba con pendiente, con miedo, porque su esposo no era de la iglesia y ella no sabía cómo decir a su esposo. Pero también tenía un padre que la amaba, un padre que la cuidaba, un padre que veía por ella. Y ese padre que está en los cielos vio su angustia y aquel padre la cobijó, la protegió y no le dio lo que su esposo le dio. Su padre le mandó abundancia. Porque ella buscó primero las cosas de arriba. Lo demás, Dios se encargó de ello, como nosotros también lo hemos sido testigos. Dice el apóstol Pablo en aquella carta que le escribe a la iglesia de Corinto, en la primera de ellas, en el capítulo 1, el verso 26 al 28, si algún hermano o hermana me quiere ayudar. Muchos poderosos y muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Dios le pague a nuestro hermano. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Porque así es. Cuando llegó el Evangelio a nosotros, éramos lo peor de este mundo. ¿Sí, hermano? Cuando Dios nos buscó, éramos los más despreciados. Podemos decir, éramos el estiércol de este mundo, porque de lo peor, y así lo dice, ¿verdad? Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A ver, ¿de dónde nos escogió el Señor? ¿Te da vergüenza decir que éramos necios? A mí no me da vergüenza, al contrario, yo lo digo con orgullo y con satisfacción. Yo era vil indigno y lo grito con alegría. Yo era vil indigno, mas Cristo me vino a qué cosa. Yo no vengo a decir mentiras de mi persona. Y yo lo dije en un principio, ¿qué viste en tu hermano? Que hablaba muy bonito, hermano, yo no sé hablar. Que era una persona que destacaba entre los... No destacaba. Que tenía un carácter muy bonito. Mi carácter es muy feo. Porque así éramos. Porque de lo peor se agradó el Señor. Pero aquí está la razón por lo cual se agradó el Señor. De eso peor. No éramos muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio. ¿De lo qué? De lo necio del mundo escogió a Dios. ¿Para qué? ¿Cuál fue la razón que Dios escogió a lo peor del mundo? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál es la explicación de Dios para decir que a lo más vil y lo más necio del mundo escogió el Señor? Para avergonzar a los sabios. En el mundo hay sabios. ¿Y sabes tú que hoy tú los avergüenzas? ¡Qué orgullo! ¡Qué satisfacción, hermanos! Ver a los hermanos que salen a las calles a predicar el Evangelio de Cristo. Te encuentras con un abogado, con un doctor, con un empresario, con alguna persona que, hermanos, tiene abundancia y empiezas a hablar del Evangelio de Cristo. Y con aquello poquito que tú has retenido de la doctrina, Dios te da una victoria hermosa sobre estos sabios. Su estudio a ellos y
nos regresamos con esa satisfacción repitiendo aquellas palabras. Ninguno ha contestado esta doctrina santa. ¿Qué te hizo Dios? Sabio. Sí, eras necio, pero ahora Dios te hizo ¿qué? Porque la sabiduría de Dios es el verdadero poder de Dios. Que aún la sabiduría humana delante de la sabiduría de Dios queda como qué cosa, hermanos. Queda como basura. Y así lo expresaba el apóstol Pablo, que humanamente fue un hombre que se preparó mucho. Ahí están aquellos clérigos, hermanos, y hablando el hermano de aquellos religiosos que se preocupan por su preparación humana, leyendo cosas materiales y encerrándose en seminarios, creyendo falsamente que la santidad allá se encuentra en los seminarios o en los monasterios o en los conventos. No hay mayor mentira que esa. Al contrario, allá encerrados, allá nace toda la maldad, toda la putrefacción de la que ahora sus obras dan testimonio. La santidad es aquí, en medio de los hombres, para que los hombres viendo, ¿qué cosa? Allá escondidos, donde nadie nos ve, no, para que el mundo, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. ¿Y cuál es la santidad, hermanos? Pues la santidad es vestirnos de blanco, es andar con nuestras manos, la santidad son nuestras obras, es nuestra vida, es nuestra conducta, es nuestra forma de hablar. Esa es la verdadera santidad de Dios. Y aquellos hombres que se van allá y que falsamente se van a preparar y que estudian 10, 15 años para hacerse sacerdotes y están leyendo bien libros y libros de teologías y de muchas cosas. Y llega el hermano sencillito, humildito, a veces que ni siquiera terminó la primaria, y se enfrenta a unos de estos hombres, y hermanos, aquel hermano sale satisfecho. ¿Cómo le fue? La victoria fue de Cristo. Porque la sabiduría de Dios es el verdadero poder de Dios. Para eso el Señor nos escogió de lo necio. ¿Para qué cosa? Para avergonzar a los sabios del mundo, y de lo débil del mundo nos escogió Dios para avergonzar a lo fuerte del mundo. Ahí está el hombre, ¿verdad? Llorando cuando se va a su familiar. Y ay, mi familiar. Y allá, y aquel hombre que, hermanos, acumuló riquezas. ¿Cuánto no quisiera pagar para volverle la vida a sus seres queridos? Y el hermano y la hermana, que no dudo que derramen sus lágrimas de dolor, porque esa carne te duele, pero no con desesperación, no con amargura, sino con una esperanza. Y volteamos a ver a nuestro ser querido, o a lo que, hermano, le da al cuerpo de lo que era nuestro ser querido, y cantamos una hermosa alabanza. Nos veremos en el cielo, más allá. ¿Por qué estás contento? ¿Por qué cantas con alegría? ¿Que no te duele? Claro que me duele, pero Dios me da la fortaleza en la esperanza que Él ha puesto en mi corazón, de que no he perdido, sino he ganado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pero débil del mundo nos escogió ¿para qué? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hoy la iglesia cada día más va tomando presencia en el mundo y en la sociedad, hermanos. Podríamos decir, es que la inteligencia del hombre, ay, el hermano Sol es bien listo. No, hermanos, no. Hay unos que dicen que mi listura y que mi inteligencia y que trabajé con el cuerpo ministerial. Te podría mentir, pero no es cierto, hermanos. Yo no tengo inteligencia humana. Yo solamente estoy haciendo lo que Dios a mí me ha encargado. Tú eres testigo de eso. A ti no te pueden engañar.
Porque tú sabes que yo no vine aquí a hacer propaganda, hermanos, para mi candidatura a este puesto, hermanos, en el que ahora estoy. Este puesto me lo ha dado Dios. Porque es el único que puede dar este lugar. Y ninguno toma para sí esta honra. Por eso en un principio yo te lo dije. ¿Y tú por qué me recibiste? ¿Quién te lo dijo? Tu hermano Nazón hizo campaña, mandó a los ministros que dijeran, ándenles, cuando vengan griten. No, hermanos, Dios sabe que no es así. Yo me alegro con tu alegría y le doy gracias a Dios y gloria a su nombre. Porque yo digo, Señor, esta obra solamente tú la haces. Hoy no solamente yo, tú te unes a mi canto y a mi voz y decimos, nosotros éramos viles e indignos. ¿Verdad, hermana? Hermano, ¿te puedes unir con alegría y con libertad a esta palabra? Éramos viles y qué, e indignos. Pero mira lo que hizo Cristo de nosotros. Nos salvó, nos rescató, nos protegió y nos ha puesto en un lugar en alto, donde ahora el mundo nos observa y nos mira con admiración. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, en primer lugar, el progreso del que hoy estoy hablando se debe entender considerando la condición con la que Dios nos trajo a la iglesia, para que todo le demos la gloria a nuestro Dios. Dios nos trajo a la iglesia para permanecer. Dios no nos trajo a la iglesia para permanecer pasivos. Dios no nos trajo a la iglesia para permanecer inactivos, sin fruto. Por el contrario, Dios nos escogió, sí, a nosotros ignorantes, sí, a nosotros débiles, sí, a nosotros necios, sí, a nosotros que éramos viles y menospreciados. Nos trajo con un solo propósito: mostrar que el Evangelio de Cristo es para prosperidad. Otra vez, ¿para qué nos escogió? Para demostrar y mostrar al mundo que el Evangelio de Cristo es para progreso y para vida eterna de la humanidad. Entonces vamos a reflexionar. ¿Cómo puede un hombre ignorante avergonzar a un sabio progresando? ¿Cómo vas a estudiar? Qué vergüenza es cuando el hermano le dice, hermana, ¿por qué se tiene que cubrir la cabeza con un velo? Y que la hermana diga, porque en la iglesia me dicen. ¿En la iglesia te dicen? Hermano, ¿por qué no puedes tomar licor y emborracharte? Porque en la iglesia no me dejan. ¿En la iglesia no te dejan? De veras, la iglesia impone esta enseñanza. No fue una decisión que tomamos nosotros cuando al frente de aquel ministro que nos hacía las preguntas nos dijo, están delante de Dios, siendo la iglesia testiga de esto. ¿Están ustedes dispuestos a renunciar al mundo y sus halagos? Y bajó el obrero de su lugar y te empezó a golpear hasta torturarte, hasta que dijeras amén. No, tú gritando de alegría, con tus lágrimas en tus mejillas, por aquella palabra que había llegado a tu corazón, levantaste tu mano derecha y dijiste, amén, acepto. Y así como esta pregunta, se te hicieron 6 preguntas más, donde voluntariamente. Por eso a una joven, a la señorita que viene y que dice, es que tengo derecho y es que es mi vida y yo sé lo que voy a hacer. No, le digo, tu derecho lo cediste cuando levantaste tu mano y dijiste, prometo servir al Señor. Prometo dejar qué cosa, el mundo. Pues es que yo no sabía. Esa es tu culpa, porque nadie te obligó a venir. Porque nadie te obligó a pararte aquí al frente.
con tristeza lo digo, pero así es, hermanos, ¿verdad? ¿O no hay hijos de hermanos que no son bautizados? ¿Por qué? ¿Por qué a ellos la iglesia no los obligó? No, es que la iglesia no obliga, ¿qué cosa? Y el que se ha bautizado ha sido por su propio, ¿qué? Por su propia voluntad. Así es que no hay situación más triste que tú respondas a una pregunta, es que la iglesia me obliga, es que la iglesia no me deja, es que la iglesia... Porque si tú cubres tu velo, hay una enseñanza, hay un conocimiento. Y cuando tú conoces esta verdad, hermanos, y das testimonio de ella, qué satisfacción. Llegaba una persona que era nuestra iglesia y quería humillar a una jovencita de su escuela. Miren, esta fulanita, esta muchachita es de la luz del mundo. Ella viene de largo porque en su iglesia le dicen que vista de largo. Y le prohíben que ande en chorro, en minifalda o en pantalones. Y se levanta la jovencita. No, profesor, está usted muy equivocado. Cuando yo comprendí el Evangelio de Cristo y supe que el Señor requiere de mí honestidad, yo misma decidí vestirme en la forma en que me he visto, porque yo quiero agradar al Señor. Nosotros sabemos a quién servimos. Usted no sabe a quién sirve y empezó a preguntarle cosas de su religión. No me quiero meter en eso. Esa es la verdad. ¡Qué satisfacción! Porque de lo necio el Señor nos sacó, ¿para qué cosa? Y ahí estaba aquel maestro catedrático, sin saber la razón de su fe, ignorante de las cosas de Dios. Y aquella señorita, hermanos, salió con su frente en alto, orgullosa y satisfecha de ser una hija de Dios. ¿Y qué dijiste? Gracias, Señor. Gracias por haberme abarcado en tu gracia. Y aunque yo soy rara para ellos, Señor, yo volteo a verte y yo veo mi hogar, y yo veo mi casa, y yo veo a mi Padre que está conmigo protegiéndome. Esa es nuestra condición. Entonces, de lo vil y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dios no nos trajo a la iglesia para permanecer, dijo su hermano, pasivos, o ser inactivos, o sin fruto. Por el contrario, hermanos, nos escogió el Señor para mostrar, otra vez recalco, que el Evangelio de Cristo es para progreso y para vida eterna. Entonces dijo su hermano, ¿cómo puede un hombre ignorante avergonzar a un sabio? Progresando. De manera que se vuelva más sabio que el otro. Sí. La doctrina, hermanos, nos da una sabiduría única en el mundo. Y la sabiduría de Dios, hermanos, deja a la sabiduría humana como una vil basura, hermanos. Pero tenemos que conocerla. Tenemos que estudiarla. Tenemos que leerla, no ser como aquellos que decían y que prohibieron la historia de la Biblia durante siglos y siglos. No, el Señor nos indica que escudriñar, ¿sí, hermanos? Para saber y conocer en lo que hemos creído y en quién hemos creído. ¿Cómo puede un hombre débil avergonzar a un hombre poderoso progresando? De manera que destaque más que el otro. ¿Cómo puede lo que no es avergonzar a lo que es, progresando también? De manera que se convierta en algo más firme y próspero. ¿Cuántas veces se acercan las personas y dicen, ¿cómo es posible que esta comunidad, que este pueblo, que esta ciudad tenga un templo tan hermoso y tan bonito? Y luego voltean a ver a los hermanos, ¿verdad? Y los ven humildes. Ellos sacan sus conclusiones y dicen, es que de Estados Unidos les mandan ayuda. Otros se atreven a blasfemar, ¿verdad? No, es que la delincuencia organizada les ayuda, porque ¿de qué otra forma? Yo les digo, es que Dios nos hizo ricos en fe. Y aquel hermano de fe está enseñado a darlo todo. ¿De veras? El hermano lo da todo, la hermana lo da todo, su tiempo, su esfuerzo, claro que sí.
Y se preguntará a alguien, ¿y entonces cómo lo hacen para vivir? Él siempre provee por nosotros. Él siempre se encarga de nosotros. Él siempre nos da la salida a cualquier otra situación, a cualquier situación. Llegaba una hermana y me decía, hermano Nazón, le traigo mi diezmo. Ay, discúlpeme que me pasé esta semana, pero es que el gobierno no me manda, como ya estaba jubilada, y no pude. No se preocupe, hermana. Pues si no podía, pues no podía. Dios conoce la situación. No, hermano. Yo quiero cumplir a mi Dios, porque mi Dios me ha cumplido a mí. Yo estaba afligida por no poderle traerle lo que me corresponde, pero ahorita ya descanso. Mire, hermano, me decía, yo voy 4 y hasta 5 veces a Guadalajara al año. Mi pensión, hermano, pues no es mucho. Yo rento con unas personas que no son de la iglesia, y ellos se quedan admirados. ¿Y usted por qué va tanto a Guadalajara? Paga su renta, paga comida, se va todos los días en camión a su iglesia. Pues yo no sé, dice. Yo nada más meto mi manita, mi bolsita, y me piden que ofrendita, y ahí está mi ofrendita. Y que el diezmo, ahí está el diezmo. Y que viene a Guadalajara y agarro, y ahí encuentro para mi pasaje, y siempre que meto mi mano a mi bolsita, siempre encuentro lo necesario. ¿Será una mujer, hermanos, que se dedique a la magia? No. Así como aquella mujer, ¿verdad, hermanos? Nuestro Dios provee por los suyos. Y nuestro Dios se hace milagros, verdaderos milagros, que día a día nosotros estamos viviéndolos en carne propia. En esto radica la eficacia del Evangelio, que no solo nos rescató de la muerte espiritual, sino que al obedecer a esta forma de doctrina, se empezó a ver reflejado un progreso en cada miembro, en cada hermano, en cada hermana, en cada pareja, en cada familia. ¿Qué hubo en nosotros? Un cambio cuando llegamos a la iglesia del Señor. Hermano, que de lo peor te escogió el Señor, lo hizo para mostrar una obra gloriosa. Avergonzar a los que se llaman mejores y capaces, es decir, todo trabajo y proyecto que la iglesia realiza por Dios será engrandecida siempre para mostrarnos al mundo superiores a ellos, no por nosotros, sino por la bendición que ya tenemos de parte de Dios. Preguntará a alguien, hermano Nazón, ¿quién se ocupa para alcanzar ese progreso del que usted nos está hablando? Entiéndase bien. No estoy hablando de prosperidad como sinónimo de riqueza. ¿Sí, hermanos? Porque habrá hermanos que no sean ricos, pero son bendecidos por Dios. ¿Sabes que tú vives día a día las maravillas de Dios? ¿Quieres que te la recuerde, hermanos? Oye, hermano, cada vez que tú vas y que tu hijo o tu hija se enferma, o tú simplemente enfermas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Vas al médico? ¿Qué es lo primero que haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde recurres? A pedirle al Señor, y vas con los hermanos que están, ¿qué cosa? Presentando. Sí, vas posteriormente al médico, pero tu primer confianza. Hermanos, yo me he sentido mal, voy a ir al médico, voy a ir al doctor, tengo esa necesidad, hermano, pues no encuentro trabajo, pues a lo mejor un mal espíritu me quiere agarrar para perder mi fe. No me presentan, para que Dios me ayude, y te presentan los hermanos. Yo te quiero preguntar, iglesia del Señor, y después de que los hermanos te presentan, ¿qué sucede? ¿De veras has visto la contestación de Dios? Dios te responde, Dios te alivia, Dios te permite que encuentres la salida a muchas situaciones que no encontraban la salida, porque Dios está, ¿qué cosa? Porque Dios está siempre obrando maravillas con todo su pueblo.
Pero también hay 3 requisitos que su hermano quiere abarcar. Y si la iglesia me permite 10 minutos más, para no dejar inconcluso, hermanos, esa explicación. Hay 3 requisitos, hermanos, que tenemos nosotros que tener para que Dios, hermanos, manifieste sus bendiciones en nosotros. Para que Dios manifieste en nosotros el progreso que aún en lo material viene a verse reflejado cuando el hermano, ¿verdad, hermanos?, no tiene ese interés o esa inclinación a las cosas materiales, sino que Dios bendice al hermano sabiendo que el hermano o la hermana que es liberal, ¿verdad?, siempre buscará la forma de estar ayudando a la iglesia del Señor en los proyectos, en los propósitos que hay en sus lugares. Primer requisito, debe de existir esa hermosa virtud de la fe. Es necesaria la virtud de la fe para creer en las promesas de Dios, aunque no las hayamos visto todavía con nuestros ojos materiales. Dice el himno 428 de nuestro himnario, ¿verdad, hermanos? Por fe. Yo he de mirar, ¿qué cosa? Lo que no he visto. Entonces, Abraham, hermanos, era un hombre solo. Y a Abraham Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, y sal de la casa de tus padres a un lugar que yo te voy a mostrar. No le dijo a dónde, sino un rumbo fijo. Iba solo. Sí, hermanos, no llevaba riqueza. Salió de la protección de sus padres, salió del amparo de su familia, salió de la protección de su casa a un lugar que Dios, ¿qué cosa? Y Abraham, siendo uno, hermanos, Dios lo bendijo y Dios lo prosperó. ¿Cómo lo bendijo? Lo bendijo, hermanos, dándole un hijo con su compañera, siendo una mujer ya anciana y siendo una mujer estéril. La bendición de Dios vino a él, lo prosperó, hermanos. ¿Te acuerdas cuando estaba allá con su primo y le decía a su primo, mira, Abraham, las vacas pintas van a ser tuyas y las vacas de un solo color van a ser mías? ¿Y dónde empezó a prosperar, hermanos? Cuando vio a su primo, hermanos, lo que sucedía, dijo, no, pues te va mejor a ti, mejor hay que hacer un cambio. Las lisas van a ser para ti y las pintas que se están multiplicando más van a ser para mí. ¿Y a dónde se cambió, hermanos, la bendición? No podemos decir que esto es, esta situación de la suerte. ¡Ay, pues fue suerte! No, esto era la bendición de Dios, el cual le había dado a Abraham, que al obedecer a Abraham y haber puesto la fe en ese Dios verdadero, Dios cumplió en Abraham las promesas que él había dado. Entonces, no hay que confundir el progreso de la iglesia con la suerte. Pues en el ejemplo de Abraham nos damos cuenta que es Dios quien provee todas las cosas, aún en contra de la misma naturaleza y lógica humana. Así es nuestro Dios. A veces nos enfrentamos con situaciones difíciles que humanamente o que según a la lógica decimos, esto no puede ser posible para nosotros. Para nuestro Dios, todo lo es posible. Por eso dije, todos los días vemos las maravillas y los milagros de Dios reflejados en nosotros. En tu economía, en tu economía. En tu familia, en tu familia. Joven, señorita, en tu escuela, en tu escuela. En tu vecindario, en tu salud. En todas las formas. Le acabo de decir a una hermana, ¿verdad?, que, hermanos, tiene una enfermedad. Ay, hermano, pues una ocasión llegaron con el Señor y le dijeron, nació siendo paralítico. Nació, no se hizo paralítico. Nació. Señor, dinos, ¿quién pecó, o sus padres, para que este muchacho naciera de esta forma? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor?
manifiesten en sus padres, sino para que el poder, para que la obra de Dios se haga manifiesta. Voltea con aquel joven que había ido a buscarle y le dice: a ti te digo, joven, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No me le dio un milagro, hermanos. Tú sabes que el ser humano, para poder caminar, ocupa de práctica. El niño cuando nace caminando, no se cae. Este joven nació siendo paralítico, o sea, no tenía conocimiento del balance de su cuerpo. Así es que no solamente devolvió, hermano, sus pies, sino que el joven a la primera que hizo. Pero eso es imposible. Médicamente, este joven tuvo que haber practicado caminar, porque no estaba, ¿qué cosa?, enseñado a balancearse. A nosotros, cuando caemos, ¿verdad?, en enfermedad durante muchos días, o el hermano, la persona que cae en coma durante algunos meses. ¿Qué pasa cuando recién se para, hermanos? No se cae porque su cuerpo, ¿qué cosa?, se desacostumbró a esa nivelación que se requiere para poder caminar. Pues aquí estamos viendo que aún en contra de esa lógica, aquel joven no solamente, hermano, recibió su andar, sino que la primera se levantó, cargó su lecho donde estaba él, hermano, sentado o acostado, hermanos, y se fue caminando. Ese es nuestro Dios, poderoso. Ese es nuestro Dios, milagroso. Ese es nuestro Dios, que se enfrenta a lo ilógico, que se enfrenta a lo que humanamente no puede ser posible. Pero tenemos que tener fe. Saber que lo que Él nos dice, saber que lo que Él nos promete es verdad, aunque nuestros ojos materiales no lo pueden contemplar. Sabemos que nuestro Dios es poderoso, es verdadero, y todo lo que promete, Él lo cumple. Segundo requisito, la hermosa virtud de la gratitud. Es necesario que a la fe de Dios, que sirve para creer en las promesas divinas, se añada la virtud de la gratitud, a fin de que cuando venga el cumplimiento de las promesas de Dios, y el hermano empiece a progresar de una forma espiritual y material también, porque Dios provee para nosotros de todas las cosas, no se olvide que de Dios recibimos las bendiciones y la prosperidad, y no se aparte de la iglesia que aquella bendición no le sirva para dejar el camino del Señor. Porque una cosa estamos seguros: Dios prosperará a su iglesia. Él lo dijo, Él lo prometió, se lo prometió el hermano Aarón. Haré tu nombre, ¿qué cosa? El nombre, hermanos, que haría notorio Dios sería el nombre en sí de Aarón, o el nombre de la elección, o el nombre del verdadero Jesucristo. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Yo ahora les voy a enseñar, mujer. La hora viene, y la hora es cuando los verdaderos. Así es que, ¿cuál es el nombre que se iba a dar a conocer, hermanos? No es de Jesucristo, hermanos, madera. No es de Jesucristo, cadenita de oro. Del verdadero Jesucristo, que está, ¿qué cosa, hermanos?, sentado a la diestra del Padre. Por eso que en el principio de la iglesia no se había entendido así. Porque a una cosa estamos seguros, dijo su hermano: Dios ha de prosperar a su santo pueblo. Él lo prometió, Él no lo dijo, Él lo va a cumplir. Eso lo prometió el hermano Samuel cuando le dijo que el ángel que iba a atravesar los continentes en aquella manifestación, de aquel ángel con un pie, hermanos, en la tierra y otro en los mares. Se lo cumplió a nuestro hermano Samuel. Y aquel Dios
que también le dijo a su hermano Nazón, hoy ves esta iglesia grande, pues yo la voy a multiplicar aún mucho más. Y quiero decirte una cosa, iglesia del Señor, yo creo esas palabras. Yo ya empecé a ver desde el primer día el cumplimiento de ellas. Y cada día me sorprendo al ver las formas, las maneras y los lugares a donde Dios va llevando su hermoso y bendito evangelio. Proverbios 30, versículo 8 y 9, decía el proverbista, no me des pobreza ni riqueza. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Lo decía el proverbista, hermanos, manifestando que no deseaba él sentir ningún tipo de situaciones extremas o distintas que lo alejaran de la gratitud a ser nuestro Dios. Si me dan mucha riqueza, Señor, mi corazón se va a inclinar a las riquezas y voy a renegar y voy a decir, ¿quién es Jehová? Si yo he trabajado, si yo por mi inteligencia, por mi estudio, por mi capacidad he hecho esta riqueza, no se lo debo a nadie. Porque así pasa cuando el hombre se enriquece de sí mismo. Si me das pobreza, Señor, voy a renegar. ¿Y dónde está ese Dios bueno? ¿Y dónde está ese Dios que prometió que no me dejaría? Y voy a blasfemar de ti, Señor, no me des abundancia, tampoco me des escasez. Nosotros le diremos al Señor, no solamente como el proverbista, Señor, auméntame la fe. Porque sí, también Dios te puede dar riqueza. No vamos buscando la riqueza de la iglesia, no. Pero puede también el Señor dártela. No va buscando el hermano la salud material, porque como aquel joven, el hermano de fe, hermanos, no busca las cosas materiales. Aquel joven llegó y le dice, Señor, si tú quieres, sálvame. Y el Señor volteó y lo dijo, volteó y lo vio y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. No fue a decirle, dame la vista. No le dijo, dame la vista. ¿Qué le dijo aquel joven? Sálvame. ¿Buscaba qué cosa? Buscaba la salvación. Buscaba entrar al reino de los cielos. Y el Señor, volteando a ver su necesidad, le dice, ten ánimo, ten confianza, hijo, tus pecados. Te perdono todo. Libre estás. ¿Para qué cosa? Para entrar al reino de los cielos. Claro, había unos hombres que se estaban burlando de él y que empezaron a dudar de las palabras que él decía. Y por aquellos hombres que dudaron que su palabra era una palabra de autoridad, el Señor hace el milagro en el ciego. Pero la primera palabra que le dio el Señor a aquel ciego fue de salvación para su alma. Pero la bendición material le vino, ¿qué cosa? Por añadidura. Porque así es nuestro Dios. Quiere decir que en la iglesia, hermanos, el ser rico o el tener riquezas materiales que va en contra de la voluntad de nuestro Dios, no. Dios te puede pagar con la salud. Dios te puede pagar con alguna riqueza material. O más que pagar, te puede dar riqueza para que a su vez también cubran las necesidades que hay en la iglesia en cualquier sentido. ¿Sí me doy a entender, iglesia del Señor? Por ello la gratitud es la virtud necesaria para nunca olvidar que todo lo que tenemos, lo que somos y lo que hacemos, proviene de Dios. Y por lo tanto es digno de exclamar, bendito sea Jehová desde ahora y para siempre, porque todo viene de parte de Él. Nuestra vida, nuestra salud, nuestra fuerza, nuestra mente, nuestra capacidad. Sí, hermano, joven, señorita, no creas que porque eras joven, no, porque Dios nos sustenta. Y a Dios siempre debemos de reconocer que por Él somos lo que somos y estamos en donde estamos. Y ya para terminar, hermanos,
nuestro tercer requisito que ocupamos para recibir los cumplimientos de las promesas que Dios nos hizo es la virtud de la obediencia. La obediencia es necesaria para que, acatando los mandamientos de Dios, encontremos la bendición de parte de Él. Dice Deuteronomios capítulo 28, verso 1 al 13. Léamelo algún hermano, alguna hermana, así nada más leído, hermano, despacio, para que quede grabado en nuestro corazón. Nuestros hermanos han depositado nuestro corazón. Este pueblo es mayor, más bajo que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también dimos ahí a los hijos de la 28, 1 al 13. La voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Gloria al Señor. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que tú pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Para la honra, la gloria del Señor. Veamos hasta qué punto señala el Espíritu de Dios la bendición de obedecer los mandamientos y ponerlos por obra. Abarcan desde el entrar y salir hasta la tierra, la casa y sobre el progreso que Dios le da a su pueblo, que Dios le da a sus hijos. Ningún hermano en cuyo corazón se albergó la fe de Dios y cuyo espíritu se empapó de gratitud y que obedece los mandamientos de Dios, permanece igual que como el Señor lo trajo a la iglesia. Inevitablemente es prosperado por Dios. Todo hermano que llega a la iglesia del Señor llega a recibir una prosperidad de parte de Dios. Sí, por ser los más viles nos escogió. Sí, por ser los más ignorantes, los más débiles, lo peor, lo más necio. Pero eso se termina el día que tú entras a la iglesia. Desde ese momento empieza un progreso espiritual principalmente en ti, por las promesas que Dios tiene para sus hijos, pero también viene un progreso material. Así es que no es pecado que el hermano se realice en un estudio académico en ninguna manera. No es pecado que la hermana acuda y que realice una salud de su cuerpo por medio de la medicina que hay, en ninguna manera. No es pecado que el hermano tenga un trabajito y le vaya bien y se enriquezca, en ninguna manera. Mientras el hermano mantenga su fe en Dios, su gratitud en Dios, y obedezca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es una bendición de Dios para nosotros. Que esa bendición siga manifestándose en cada uno de nosotros. Quiero, hermanos, finalizar reafirmando que el progreso es una condición que Dios otorga a su pueblo muy amado. Otra vez, ¿el progreso qué? Es una condición que Dios otorga a su pueblo muy amado, a sus hijos. Cuando éste tiene fe, se conduce con gratitud y obedece sus mandamientos. Yo espero que mi palabra, hermanos,
quede grabada en tu corazón y en tu mente, porque este pueblo va a crecer. Bueno, hermanos, este pueblo va a prosperar. Esta iglesia se va a engrandecer, se va a multiplicar, porque Dios así nos lo ha prometido. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Solo permanezcamos en la fe, confiando, luchando, obedeciendo. Solo seamos agradecidos con Él, siempre dándole a Él el mérito de todas las cosas. El hombre que no lo entiende le quiere dar el mérito al hombre. Por eso les dije en un principio, es que el Monazón muy listo, muy inteligente, y trabajó e hizo. No puedo, hermanos, no puedo decir que sí es cierto, porque estuviera mintiendo. Todo esto lo hizo nuestro Dios. Si tu hermano aún está en este lugar, es porque Él me ha puesto. Y si la iglesia está prosperando, es porque Dios lo prometió. Y si la iglesia se multiplicará aún más allá de lo que nuestra razón pueda hacer y pensar, es porque Dios así lo dijo. Y yo creo en su palabra. Dios nos permite entonces vivir en esta fe, ser agradecidos y obedientes a ese hermoso evangelio, y que el progreso que Dios tiene para su iglesia lo recibamos como Él quiere que lo recibamos, con fe, con gratitud y con obediencia en su dulce nombre. ¿Quieres que nos despidamos cantando una hermosa alabanza a nuestro Dios? Dice la alabanza número 462 de nuestros himnarios: quiero seguir las pisadas del Maestro.